Buen día, mi nombre es Jessica Guillón, estudiante de Ingeniería de Software. El día de hoy vamos a realizar la actividad 3 de la exposición de estructura de datos. Entonces, para dar inicio, vamos a realizar el concepto y definición. Una estructura nos permite agrupar diferentes tipos de datos bajo un único nombre para facilitar su manipulación y acceso. Es una colección de datos organizados lógicamente para que facilita operaciones complejas. Los elementos de una estructura se denominan miembros, los cuales pueden ser de tipos diversos. Una estructura de datos simple puede ser de caracteres, números enteros o decimales, etc. Una estructura de datos compuesta pueden ser vectores, estructuras, listas, etc. Para la declaración de una estructura es un tipo de dato definido por el usuario que debe declararse antes de que se pueda utilizar. La sintaxis para la declaración de la estructura es, utilizamos la palabra reservada struct, el nombre de la estructura, tipo de miembro, nombre del miembro. Struct es una palabra reservada de C que nos indicará que los elementos que vienen agrupados a continuación entre llaves componen una estructura de datos. El nombre de la estructura, pues como tal, es el nombre que le damos a la estructura. El tipo de miembro es el tipo de dato que corresponde a cada miembro. El nombre del miembro son los campos que conforman la estructura de datos. Deben estar precedidos por por un tipo de dato al que pertenezca. La estructura define un tipo de dato y no una variable. Esto quiere decir que no se reserva espacio en memoria cuando el compilador está analizando la estructura. Para ello debe declararse variables de este tipo. Inicializaciones de estructura. Las estructuras almacenan sus miembros de forma continua, permitiendo el uso de punteros y aritmética. Pueden ser inicializados dentro de la sección de código del programa o como parte de su definición, especificando los valores iniciales entre llaves. El tamaño de una estructura. Cuando hablamos del tamaño de una estructura, nos estamos refiriendo al espacio que ocupa en memoria, una estructura de datos. Para determinar el tamaño, utilizamos el operador SIDOF. Este operador para determinar el tamaño de bytes de una estructura de tipo data. Una estructura estática, la memoria asignada fijamente en compilación, el tamaño no cambia en su ejecución. También están las dinámicas, memoria solicita en tiempo de ejecución, puede aumentar o disminuir. Accesos a estructuras. Cuando tenemos almacenada información dentro de una estructura, podemos acceder a miembros de ella de dos maneras, con el operador punto o con el operador puntero. Con el operador punto, el acceso directo a miembros de una variable de la estructura. Como tal, su sintaxis es variable estructura punto nombre del miembro igual a dato. O el operador puntero o flecha. Acceso a miembros a través de un puntero a la estructura. La sintaxis es puntero de la estructura, puntero, nombre del miembro es igual a los datos. Uso de estructuras en programación. Estructuras anidadas. Una estructura puede anidar otras estructuras previamente definidas como miembros, ahorrando tiempo y organizando datos similares. Para acceder a sus miembros se usan múltiples operadores. Punto. El nombre de la estructura principal, el nombre de la estructura anidada y el nombre del miembro de la estructura, todos ellos separados por el operador punto. Arreglos de estructura. Los arreglos de la estructura nos permiten almacenar una colección de elementos, donde cada elemento es una estructura completa. Son ideales para inventarios o lista de empleados, combinando la organización de la estructura como la capacidad de almacenamiento de arreglos. Arreglos como miembros.
Dentro de una estructura, un miembro puede ser un arreglo. Esto permite agrupar múltiples valores del mismo tipo dentro de un único campo de la estructura. Se debe tener cuidado al acceder a los elementos individuales del arreglo miembro. Uniones. Las uniones agrupan variables, pero a diferencia de las estructuras, sus miembros comparten la misma posición de memoria. Solo uno de los miembros de una unión puede almacenar un valor a la vez y el tamaño de la unión es, de, es del miembro más grande. Enumeraciones. Definen un conjunto de constantes enteras representadas por identificadores simbólicos. Declaradas con la palabra reservada en un, sus valores por defecto son 1, 2, 0, 1, 2, etc. Pero pueden asignarse explícitamente. Ayudan a mejorar la legibilidad del código al usar nombres significativos para los valores enteros. Tipidez. Una palabra reservada, tipidez, permite definir nombres alternativos para tipos de datos existentes, incluidas las estructuras. Esto mejora como tal la legibilidad del código, facilita la declaración de las variables y los parámetros y contribuye a la portabilidad de los programas. Significado de cada tipo de estructura. Las estructuras de datos pueden ser de dos tipos, estructuras de datos estáticas y estructuras de datos dinámicas. Las estructuras de datos estáticas son aquellas donde se asigna una cantidad fija de memoria cuando se declara la estructura. Su tamaño en memoria no puede aumentar ni disminuir mientras está en ejecución. Una de estas son los arreglos o los arrays. Las estructuras dinámicas son aquellas cuya operación en memoria pueden aumentar o disminuir en su tiempo de ejecución. Algunas de ellas son listas, pilas, colas, árboles o grafos. Vamos a ver unos ejemplos de cada una de las estructuras, pues como tal en el código. Entonces, en primer lugar, pues importamos como tal las librerías que vamos a utilizar. Después creamos como tal la clase, creamos como tal la clase nodo para nuestro árbol. Entonces, en dato, almacenamos el valor del nodo. En izquierda representamos el hijo de la izquierda y en derecha representamos el hijo de la derecha. El constructor recibe un nombre y lo guarda dentro del nodo como tal. Creamos pues como tal nuestra clase principal, donde pues vamos a incluir nuestro método main, que como tal es el punto de inicio de nuestro código. Entonces, en primer lugar, tenemos el arreglo. Aquí en el arreglo almacenamos los números 10, 20 y 30. Los arreglos tienen tamaño fijo y almacenan datos del mismo tipo. Lo cogemos con el ciclo for, el cual recorrerá el arreglo y nos mostrará cada número en pantalla. Después seguimos con la estructura pila. La función como principio es último en entrar, primero en salir. Con el push agregamos como tal el elemento de la pila. Con el pod eliminamos el último elemento agregado. Seguimos con la estructura cola. Aquí se crea pues como tal la cola. La cola funciona con el principio, primero en entrar, primero en salir. Acá utilizamos el add para agregar clientes a la cola y pull para eliminar el primer elemento agregado.
Y por último tenemos la estructura del árbol. Aquí se crea pues el árbol binario, donde vamos a sacar como tal la raíz que sería el 50, donde el hijo izquierdo sería 75 y el hijo derecho sería, perdón, donde el hijo izquierdo sería 25 y el hijo derecho sería 75. Acá cada, cada información se ordena de manera jerárquica. Entonces, como tal, esta sería una pequeña explicación del código de las estructuras. Vamos a ejecutarlo para verificar cómo funciona. Listo, entonces aquí vemos ya nuestro método funcionando. El arreglo con los números, la lista, la pila, la cola y nuestro árbol donde nos dice la raíz 50, hijo izquierdo 25, hijo derecho 75. Pues en conclusión, las estructuras de datos nos permiten pues organizar la información de diferentes maneras según las necesidades que tengamos al realizar algún tipo de programa. Esta sería como tal la explicación en el código. Ahora vamos a vamos a hablar sobre los punteros, perdón, sobre los apuntadores o punteros. Los apuntadores son unas herramientas útiles e importantes en los lenguajes de programación, ya que nos permiten hacer los programas más eficientes y flexibles. Un puntero también es un símbolo que representa la posición del ratón en una pantalla gráfica. Un apuntador señala a la variable cuyo valor se almacena a partir de las direcciones de memoria que contiene el apuntador. ¿Por qué unos lenguajes usan apuntadores? Ya que esto tiene unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas son que el acceso directo a memoria, mayor velocidad, mejor eficiencia de estructuras dinámicas. Sus desventajas serían el riesgo de errores, fugas de memoria y mayor complejidad. Los lenguajes que utilizan apuntadores son C, C++, Pascal, Rust, Assembly. Los lenguajes que como tal no utilizan estos apuntadores serían Java, Python, JavaScript, PHP y C Sharp. Bueno, esto sería como tal mi exposición sobre las estructuras de datos. Y pues ya aquí terminaría el video. Muchas gracias. Hasta luego.